Hoy la Argentina se ha olvidado que el origen de sus males radica en el uso del libre cambio y del liberalismo económico. En el día de hoy traemos un nuevo video de Historias para Todos. Lo tenemos nuevamente al camarada Franco, estudiante de ingeniería, apasionado, un aficionado de la historia, en el cual, bueno, hoy le vamos a hacer unas cuantas preguntas acerca de historia económica de Argentina. La primera pregunta que tengo para vos, Franco, es: ¿cuál era la situación económica de las antiguas provincias del Río de la Plata cuando comenzó el proceso que nos llevó a la independencia? Gracias Ezequiel por la presentación. Vamos a poner unos cuantos ejemplos, ¿no? Para poner un buen contexto. Dice Julio Irasusta en una entrevista de la década del 70 que la época de la independencia era una época en donde el virreinato a nivel geopolítico era bastante rico y poderoso, gracias a las minas del Potosí. Su moneda era estable, inclusive mucho más estable que la de los Estados Unidos de América, cuyo papel moneda en ese tiempo era despreciadísimo. La capacidad adquisitiva general de la población era mayor a la de otros países, a la de otras regiones, y se podría decir, que era una región rica en recursos y todavía muy virgen en explotación, es decir, tenía mucho por delante. Y esto lo hacían ver, lo veían propios y extraños, no solamente los administradores del virreinato, sino también los paisanos, los turistas, digamos, la gente que venía de otros países a ver, a conocer, especialmente los comerciantes portugueses y franceses. Por ejemplo, un poco antes de la independencia, 1770, cuando vino el virrey Ceballos a hacer su expedición al Brasil, su expedición para castigar el comercio ilegal del Brasil, el Cabildo de Buenos Aires decidió que correspondía pagar todo el coste de la expedición y hizo una colecta que se hizo alrededor de la zona de Buenos Aires y se logró acumular una suma suficiente en una cantidad impresionante de dinero para la época, que inclusive pasadas las décadas siguió siendo una suma difícil de conseguir. Por ejemplo, Julio Irasusta en su libro sobre Anchorena dice que esa cifra que se recolectó así de caridad nomás para la expedición de Ceballos fue 3 o 4 veces más que lo que gastó Estados Unidos en algunas de sus expediciones al lejano oeste. Es decir, el virreinato era mucho más rico que las colonias inglesas o holandesas de la época. Y bueno, eso se reflejaba a nivel regional. La provincia de Santiago del Estero, que en ese tiempo no era provincia, era simplemente un cabildo aledaño al cabildo de Tucumán y de otros, se beneficiaba mucho del comercio con el Potosí, con el Alto Perú en general. Había una gran ida y venida de artesanías, producciones locales, algodón, cuestiones todo artesanales en su mayoría. Poca industria sí, pero una producción, digamos, que dotaba de gran cantidad de trabajo a la población en general. Y eso se reflejaba en la cuestión demográfica, de empleo, de comercio, para el asentamiento y la estabilidad económica, digamos. Había muchas posibilidades a futuro, digamos, durante la época virreinal. Y luego esto se vio afectado por los cambios de la independencia, como se sabe, ¿no? De acuerdo. La segunda pregunta que tengo para vos, Franco, es: ¿cuáles fueron los efectos del libre cambio en las provincias unidas del Río de la Plata, más específicamente en Santiago del Estero? Bien, esto no es dato menor, digamos, esto es muy importante para entender los procesos posteriores. El libre cambio produce una gran brecha, digamos, a nivel económico entre las provincias del norte y las provincias del litoral, porque cuando sucede la independencia quedamos, digamos, la economía que sustentaba al norte, que era más que nada vinculada al Potosí, queda quebrada
y queda desvinculada, lógicamente por la cuestión de la guerra, y entonces el libre cambio empieza a arrasar con la importación de bienes ingleses que hacían uso de una táctica muy canallesca que era, ¿cómo era la palabra? El término en inglés, si es que no me equivoco, Franco, creo que es el dumping. Estaba que, no sé si lo quieres explicar vos. Seguí, está bien. Los ingleses insertaban sus manufacturas en lo que era, bueno, las provincias, pero las vendían a un valor mucho más bajo de su valor real. ¿Para qué? Para ganar el mercado. Claro. Una vez ganado el mercado y habiendo dilapidado la competencia regional, ellos aumentaban su precio nuevamente. Esa es la manera que ganaban el mercado interno con sus manufacturas. Exacto, sí, hay buenos ejemplos de esto. En los archivos de la provincia se conservan los textos que reflejan esto en las actas de los cabildos. Por ejemplo, en 1817, los problemas económicos a raíz del libre cambio y de las estancias que se fundían, de los obreros que perdían, los campesinos y artesanos que perdían su trabajo debido a que era nada rentable seguir produciendo lana, seguir produciendo algodón, seguir produciendo ponchos. No les quedaba otra que emigrar a otras regiones o a las ciudades. Y por ejemplo, 1817 lo refleja muy bien en un acta del Cabildo que estipulaba que quedaba expresamente prohibido sacar el trigo de la provincia porque iba a ser destinado a actos de caridad o a distribución más equitativa. ¿Por qué? Porque había una gran carencia, había una pobreza realmente muy extrema, producto de la pérdida del trabajo, de las dificultades comerciales. Por ejemplo, los ponchos, los famosísimos ponchos de producción local, se vendían a 7 pesos, 7, 8 pesos comúnmente. Y el poncho importado de los ingleses se vendía casi siempre a 5 o menos, con la estrategia esa del dumping, de fundir a la competencia. Y realmente produjo muchos estragos, debilitó mucho la economía y toda esa gran crisis económica motivó el surgimiento de los caudillos federales que salieron a responder ese problema a nivel económico y social. Bien, Franco. Entonces, ¿cuándo comienza a cambiar esta política de libre cambio? Bien, ahí seguimos con los caudillos. Primero, Quiroga, Bustos, Ibarra y otros, los primeros caudillos, empiezan a aplicar la política de aduanas en las zonas de influencia de ellos. Pero era una táctica más bien marginal y necesitábamos una política regional, una política a nivel nacional que unifique eso, que coordine bien los esfuerzos de la zona económica. Eso se logra con la ley de aduanas que instaura Juan Manuel de Rosas en 1836, que da unos efectos bastante positivos en todas las provincias. Un ejemplo de esto es el saldo de comercio. En 1837, el año posterior a la ley de aduanas, es el primer año de toda nuestra historia argentina en donde tenemos un saldo positivo de exportaciones, cuadruplicando las exportaciones del año anterior. Todo eso gracias a la ley de aduanas que protegió la producción nacional y dio ventajas a los productores de todas las regiones a aumentar sus ganancias y empezar a comerciar afuera también. Además era una ley inteligente, no era un proteccionismo por el mero hecho de proteger, sino era con miras a un crecimiento estructurado. Permitía el desarrollo de industrias extranjeras que no se producían aquí, la introducción de productos que lógicamente no se podían producir. Y también daba facilidades a aquellos que querían innovar en nuevas producciones industriales. Un visitante francés dijo una vez que Argentina en esos tiempos era una fábrica bastante funcional, digamos, que era la envidia de la región. Eso lo relata Luis Alén Lascano en uno de sus libros, el libro de Rosas, el gran americano, de la colección Stretch Federal. Y bueno, también esto no es simplemente estadística, es lo que veía el pueblo, porque
Con el tiempo las provincias aceptaron de muy buena manera la política y apoyaron a Rosas. Y eso se refleja en la votación que hubo para designarlo como comandante supremo de las tropas unificadas de la Confederación, que es la respuesta lógica de haber protegido la economía. ¿Cuál es el siguiente paso? Proteger territorialmente el país, ¿no? Porque no hay soberanía económica sin independencia política y territorial. La verdad que el federalismo plantea la primera defensa integral de la economía argentina. Y esto para asombro del liberalismo, de los liberales que sostienen que durante la época de Rosas y de los caudillos hubo un atraso económico. Irónicamente el atraso lo hizo el libre cambio, pero bueno, estamos aquí para traer esta visión de la historia. Sí. Qué datos tan interesantes, ¿no?, que nos acabas de aportar, una visión bastante esclarecedora. ¿Qué bibliografía recomiendas vos, ¿no?, para toda la gente que por ahí visualiza nuestros videos? Bueno, recomiendo de Luis Alén Lascano, Juan Felipe Ibarra, El Federalismo del Norte, y de Rosas, El Gran Americano. También hay otra obra muy importante de José María Rosas llamada Defensa y Pérdida de nuestra Independencia Económica. Muy importante para entender todo el problema de la protección de la economía, para generar una estabilidad regional y todo lo demás. También hay otras obras como de Raúl Scalabrini Ortiz, Influencia británica en el Río de la Plata, o de Julio Irasusta, con un nombre bastante similar. Esos serían más o menos los libros más importantes, digamos, sobre el asunto. Bien, dale, Franco.